Hola, en este vídeo de Física y Química de cuarto de la ESO vamos a explicar el enlace covalente. Ya sabemos que hay tres tipos de enlace, iónico, covalente y metálico, y en este vídeo procederemos a explicar y a razonar cómo se forma el covalente. Como ya sabemos, el enlace covalente se establece cuando se combinan elementos con electronegatividades altas y similares. Eso se cumple en los elementos no metálicos. Como bien sabemos, los elementos con electronegatividad alta tienden a atraer los electrones hacia sí. Son, como me gusta decir a mí, elementos muy avariciosos. Por lo tanto, no va a ocurrir, como ocurría en el enlace iónico, que uno de los elementos, el metálico, cedía sus electrones para que el no metálico los cogiese. En este tipo de enlace, ninguno de los elementos cede sus electrones. No es posible, son muy avariciosos, electronegatividad alta. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo se va a producir el enlace covalente? Pues bien, en primer lugar, tener claro que se cumple la regla del octeto. Ambos elementos que formen el enlace tienen que tener 8 electrones en su última capa, o quieren tener 8 electrones. Como ninguno cede, lo que van a hacer es compartir. ¿De qué manera? Parejas de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son tan avariciosos que el método de compartir no es que uno comparta y el otro no dé nada, sino que si un elemento comparte un electrón, el otro comparte un electrón. Que un elemento comparte dos electrones, el otro comparte dos electrones. Y se van formando parejas de electrones compartidas. También es importante tener en cuenta que en el enlace covalente se forman tanto moléculas como cristales. Ya conocemos estos tipos de estructuras. Vamos a pasar a ver los distintos ejemplos en los que nos podemos encontrar enlace covalente. El más sencillo de todos es el enlace simple. Lo vamos a ver con el enlace que forman hidrógeno y flúor. El enlace simple significa una pareja de electrones compartida, ¿vale? Al igual que pasaba en el enlace iónico, para proceder al enlace covalente, primero tenemos que escribir la configuración electrónica de los dos elementos, hidrógeno y flúor. Cogemos el número atómico y con el diagrama de Mueller procedemos. El segundo paso, al igual que con el enlace iónico, es escribir los electrones de valencia, encontrarlos. En el caso del hidrógeno hay un electrón de valencia, en el caso del flúor hay 7 electrones de valencia. Por lo tanto, al hidrógeno le falta un electrón para alcanzar la regla del octeto, que en su caso sabemos que es tener 2 electrones, y el flúor le falta un electrón. ¿Cómo vamos a proceder? Pues el siguiente paso es dibujar los diagramas de Lewis, y al igual que hacíamos con el enlace iónico, tendremos el hidrógeno con un electrón de valencia. Al flúor le tenemos que dibujar 7. Y lo que vamos a hacer es ver cómo se dibuja ese compartir electrones. El hidrógeno ofrece un electrón para compartir y el flúor ofrece otro electrón, porque recordemos que los dos elementos tienen que ofrecer el mismo número de electrones. Los otros 6 electrones del flúor quedan por aquí. Y compartiendo un electrón cada uno, se forma una pareja de electrones compartidos, que muchas veces se representa con una raya. Eso significa 2 electrones. También los electrones del flúor se pueden representar con rayas, si los quieres poner por parejas. Podríamos poner, por ejemplo, esto así, si quisiéramos. ¿De acuerdo? Y el enlace se puede producir porque en el momento al compartir tendríamos que el flúor coge
sus 7 electrones más el que el hidrógeno le presta, y el hidrógeno también alcanza la regla del octeto porque coge su electrón y el que le presta el flúor. Así vemos que el hidrógeno tiene 2 electrones, cumple con la regla, y el flúor tiene 8 electrones. Por lo tanto, el enlace se forma. Aquí también lo podríamos dibujar si queremos. Aquí está el enlace. ¿De acuerdo? Y tendríamos finalmente la fórmula del compuesto, que como sabemos es fluoruro de hidrógeno. Vamos a pasar a ver otro ejemplo, que es el ejemplo de enlace doble. Enlace doble, si simple era una pareja, enlace doble es dos parejas. Si con una pareja no llego a la regla del octeto, pues ofrezco otra pareja. El ejemplo lo vamos a ver con el oxígeno y el oxígeno, enlazándose a la vez dos átomos del mismo elemento. Primero la configuración electrónica, en este caso como es el mismo elemento la escribo solo una vez. Segundo paso, calculo los electrones de valencia, en el caso del oxígeno son 6 electrones de valencia y le faltan 2 electrones para llegar a 8, a la regla del octeto. De nuevo, la tercera parte o el tercer paso es el diagrama de Lewis. Yo dibujo los diagramas de Lewis. Oxígeno con sus 6 electrones. Al otro oxígeno con sus 6 electrones, que uso otro simbolito para no confundirlo. Y de entrada yo pienso, bueno, pues vamos a compartir una pareja de electrones. Vamos a formar un enlace simple. Si intento formar un enlace simple entre los dos oxígenos, e intento ver si se alcanza la configuración del gas noble, compruebo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El oxígeno de la derecha tendría 7 electrones, por lo tanto no cumple la regla del octeto, y el de la izquierda, por ser el mismo elemento, también tendría 7, por lo tanto no vale. ¿Qué hago? No pasa nada, pues planteo otra pareja de electrones compartidos. Al compartir otra nueva pareja, voy a distribuir mejor los electrones, porque recordemos que tenemos que dibujarlos los más separados posibles, porque se están repeliendo por ser todos de carga negativa. En esta situación ahora tendría 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora si sumo 8 con el oxígeno de la derecha, también sumaría con el oxígeno de la izquierda. De modo que así sí consigo la regla del octeto. Rodeo para marcar los 8 electrones que van con cada elemento. Podemos dibujarlo también, si queremos, con las líneas. Eso sería representar un enlace doble, las dos parejas de electrones. Y como nos quedan 4 electrones y 4 electrones a cada oxígeno, pues serían 2 y 2, 2 y 2. También se podría dibujar el enlace covalente de esta manera. ¿Y qué fórmula tenemos? Pues la fórmula es el O2, el oxígeno del aire. Por lo tanto, de entrada lo que debemos hacer es poner un enlace simple. ¿Que vemos que no funciona? Pues a ver si es un enlace doble. Hay que ir jugando. Al final, esto es como una especie de juego para ir tanteando. Vamos a ver otro ejemplo, porque no solamente tenemos enlace simple y enlace doble, sino que es posible un enlace triple. El enlace triple van a ser 3 parejas. Tres parejas de electrones compartidos. Lo vamos a ver de nuevo con dos elementos iguales.
¿Quiere esto decir que para encontrar enlaces dobles y enlaces triples necesito coger siempre el mismo elemento? No. Lo que pasa es que he cogido elementos sencillos, que se puede ver rápidamente, pero no tiene por qué. Primer paso, configuración electrónica, como ya sabemos, la del nitrógeno. Segundo paso, electrones de valencia, ahí está calculado. 5 electrones de valencia, por lo tanto, para llegar a 8 le faltan 3 electrones. Tercer paso, diagramas de Lewis. Pues vamos a por ello. Dibujo los diagramas de Lewis de mis dos nitrógenos. 5 y 5 cada uno. Y empiezo igual que antes. Procede igual que con el oxígeno. Si yo pongo un único enlace, está claro que cada nitrógeno va a tener 6. Por lo tanto, no me vale. Voy a ir quitándole a cada uno para ir formando nuevos enlaces. Si me quedo así, ¿cuántos tengo? Pues si cuento el nitrógeno de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones tendría el nitrógeno de la derecha y también el de la izquierda por extensión, por analogía. Evidentemente así no se puede. Pues de nuevo, cojo otro electrón de cada uno y digo, pues yo los voy a enlazar. Y pruebo hasta 3 enlaces. En este caso, si considero 3 enlaces, ya sí voy a sumar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí suman 8. Los rodeo para que quede claro que son 8 electrones por aquí, 8 electrones por aquí. 8 y 8. Cumplen ambos la regla del octeto. He terminado. Si lo quiero escribir mediante líneas, recordemos, cada línea significa 2 electrones, una línea de enlace simple, otra línea para el enlace doble, una tercera línea para el enlace triple. Y esas dos líneas para indicar las dos parejas de electrones están aquí. Que en algún momento te encontraras con un enlace en el que se te queda algún electrón por ahí perdido, pues entonces no se pueden dibujar líneas. Tendrías que poner un puntito porque ese electrón está desapareado, que se llama. No tiene una pareja para formar el dibujito de la línea, ¿vale? Pero bueno, el enlace triple es quizás el que más difícil, con menos frecuencia vamos a ver. Porque claro, necesita combinar 3 parejas de electrones a la vez entre 2 elementos. Y eso ya supone que las combinaciones ya se reducen bastante. Los más típicos son el simple y el doble. Pero no obstante, tenemos que conocerlo porque puede aparecer. Y por último, antes de terminar este vídeo, vamos a ver otros dos tipos de ejemplos. Un ejemplo que de alguna forma unifica estos 3 anteriores. Y otro de ampliación. En el primer caso, tenemos la situación de que no solamente se nos pueden presentar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, sino que dados dos elementos que quiero enlazar, puede darse la circunstancia de que utilizando solo 2 átomos de esos elementos no consiga cumplir la regla del octeto, ni utilizando enlaces simples, dobles y triples, sino que necesite más de 2 átomos, como ya nos pasaba en los ejemplos tipo B del enlace iónico. En este caso vamos a ver el ejemplo con carbono e hidrógeno. En este caso procedemos de la misma manera, configuración electrónica, carbono e hidrógeno, siempre elementos pequeños para los ejemplos para que sea más fácil y rápido. Segundo paso, construimos los electrones de valencia. Es evidente en el carbono 4 electrones, en el hidrógeno 1,
Por lo tanto, para cumplir la regla del octeto, al carbono le faltan 4 y al hidrógeno le falta 1. Si intentamos dibujar los diagramas de Lewis, tendríamos carbono, sus 4 electrones, y el hidrógeno, un electrón. Voy a intentar hacer el enlace. Cada uno comparte un electrón. Y si estoy de esta manera, ¿qué tengo? Solamente podría producir un enlace de este tipo, porque el hidrógeno solo tiene un electrón. El hidrógeno sí consigue la configuración de gas noble, tiene 2 electrones, pero el carbono tiene 5, por lo tanto no ha llegado a la configuración de gas noble, no cumple la regla del octeto. ¿Qué hacemos? Porque no hay posibilidad de enlace doble ni triple. Pues lo que hacemos es llamar a más átomos. En este caso, ¿qué interesa? ¿Llamar a más carbono? No, lo que interesa es llamar a más hidrógeno. Normalmente el elemento hidrógeno se utiliza mucho para rellenar los enlaces, porque al tener solo un electrón y hacerle falta solo uno, es muy fácil rellenar con enlaces simples. Llamo a más hidrógeno, no cumple regla del octeto, llamo, o más que llamo, utilizo o empleo más hidrógeno. ¿Cuántos voy a necesitar? Pues ya lo calculo antes de dibujar. Si pongo mi carbono y sé que me hacen falta 4, porque tengo 4 electrones, pues utilizo 4 hidrógenos. Uno por aquí, otro por aquí, otro aquí y otro aquí. Y así tendríamos los 4 electrones del carbono emparejados con un electrón de cada hidrógeno. Si intentamos ver si se cumple la regla, entre los hidrógenos no hay problema y ahora el carbono ya sí tiene sus 8 electrones de valencia. Los 4 suyos más los 4 que le prestan cada hidrógeno. Si lo queremos dibujar con lo de las líneas, tendríamos H, línea C, línea H. H y H. ¿Lo vemos? ¿Y qué fórmula es esta? Pues la fórmula es CH4. Tetrahidruro de carbono o metano. Como vemos, una vez que tenemos el enlace formado, es muy fácil ver la fórmula, que como ya sabemos formular, pues la podemos construir sin problema. Importante, vuelvo a resaltar que el uso del hidrógeno, cuando necesitamos más de un átomo para formar un enlace, en este caso hemos necesitado 4 hidrógenos y un carbono, pues el hidrógeno se suele utilizar mucho para eso, en el que hacen falta usar más átomos. Y como último ejemplo, vamos a intentar relajar la euforia y comprobar que esta regla del octeto que nosotros utilizamos para formar el enlace covalente no es una regla que se cumpla a rajatabla en todas las situaciones. Desgraciadamente, como siempre suele ocurrir, todas las reglas tienen sus excepciones. A modo de ampliación, vamos a ver algunos ejemplos. Para no alargar el vídeo demasiado, directamente he escrito las fórmulas de los compuestos que mediante enlace covalente se forman sin cumplir la regla del octeto. En el caso del PCl5 se puede comprobar que, como el fósforo tiene 5 electrones de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia, es evidente que, dada la fórmula PCl5, hay un átomo de fósforo y 5 átomos de cloro. Si nosotros intentamos hacer el enlace, sabiendo que hay 5 de cloro y 1 de fósforo, tendríamos fósforo
le ponemos sus 5 electrones de valencia, sabemos que le faltan 3, pero sin embargo forma compuesto con el cloro con 5 átomos de cloro. O sea, al igual que le pasaba al CH4, al carbono que tenía todos los electrones enlazados, emparejados con electrones del hidrógeno, al fósforo le pasa también en este compuesto. Y claro, cada cloro tiene además sus 7 electrones, que habría que dibujar a cada uno de ellos. O dibujado o puesto de otra manera. Vamos a bajar un poco esto para que no se pegue. Tendríamos que cada cloro sí cumple la regla del octeto, porque al compartir un electrón con el fósforo consigue el que le falta, porque le falta uno. Sin embargo, el fósforo tiene 10 electrones de valencia. ¿Esto es posible? Pues sí, sí se da. Y es más común de lo que parece. No el pentacloruro de fósforo, sino la situación en la que algunos elementos para formar el enlace superan lo de los 8 electrones. Sí es cierto que esto solamente puede ocurrir con elementos del tercer periodo en adelante, ¿vale? Del cuarto periodo sobre todo hacia abajo. Elementos del primer y segundo periodo jamás van a poder tener más de 8 electrones porque su configuración electrónica se lo impide. Otro ejemplo también muy, muy chulo es el trifluoruro de boro. En este caso no se cumple la regla del octeto porque el boro se queda por debajo, no llega a tener 8 electrones. El boro, si le calculáis la configuración electrónica, tiene 3 electrones de valencia, mientras que el flúor tiene 7 electrones. Si vemos la fórmula tiene un átomo de boro y 3 de flúor. Si nos ponemos a hacer los enlaces a partir del número de átomos que dice la fórmula, tendríamos el boro con sus 3 electrones de valencia y cada flúor ligado a cada electrón del boro. El boro no puede formar enlaces dobles ni enlaces triples porque ya tiene sus 3 electrones enlazados con un electrón de cada flúor. De modo que el trifluoruro de boro tampoco cumple la regla del octeto. De nuevo tendríamos también a cada flúor tendría sus 6 electrones que le faltan, ¿vale? Y también, al igual que le pasaba al cloro antes, el flúor consigue la regla del octeto, pero el boro se queda con 6 electrones. Y por último, otro ejemplo, también un compuesto bastante común, como es el dióxido de azufre, en el que tampoco se va a cumplir la regla del octeto. Los motivos de por qué no se cumplen en el trifluoruro de boro y en el dióxido de azufre no los vamos a comentar, lo dejamos para cursos posteriores. Pero simplemente como ampliación veamos que la regla del octeto tiene sus limitaciones. El azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno tiene también 6 electrones de valencia. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que si situamos a partir de la fórmula 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre, vamos a comprobar, si por ejemplo le ponemos si yo junto el azufre con un oxígeno con un doble enlace, voy a conseguir que este oxígeno tenga
8 electrones, pero sucede que el azufre se liga solo a un electrón con el otro oxígeno. Entonces, un oxígeno, este sí tiene 8 electrones, pero este tiene 7. Y el azufre, si lo sumamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Lo vemos? Que supera también la regla del octeto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta es me he parado mucho menos a explicar el proceso porque es una estructura que también se denomina resonante. Entonces, eso es algo de cursos superiores. Pero como vuelvo a repetir, a modo de ampliación, que por lo menos veamos que hay situaciones bastante comunes, porque estos son elementos muy simples, muy sencillitos, en los cuales no se cumple la regla del octeto. Pues bien, visto todo esto, ya podemos pasar a resolver ejercicios de enlace covalente y poner en práctica nuestros conocimientos.